acompañan pues, para conocer este tema que presentamos a su consideración y que pues quisimos intitularle Finanzas responsables o culpables, cómo gestionar tus finanzas pues de una manera más exitosa. Para comenzar esta presentación, quiero compartirles esta gráfica que es probable que algunos de ustedes ya conozcan o que hayan visto estos datos. Fíjense que curiosamente llegamos a ellos por dos fuentes distintas. En primer término, yo obtuve estos datos a partir de una encuesta que realizó un seguimiento, que realizó un estudio estadístico, la Organización Internacional del Trabajo. Le dio seguimiento a miles de personas a lo largo de 40 años, es decir, lo que sería su etapa productiva de sus 25 a sus 65 años más o menos de vida profesional, y qué fue lo que descubrieron o qué resultados obtuvieron. Se percataron que al término de esos 40 años de vida laboral, la mitad, más o menos, un poquito más de la mitad, se encontraban quebrados. Es decir, después de haber trabajado durante 40 años, encontrándose ya en la tercera edad, estaban en quiebra. La tercera parte, o poquito más de la tercera parte, habían fallecido y únicamente el 1% eran multimillonarios. De ahí en fuera, pues solo el 4% se podrían considerar financieramente libres, es decir, que cuentan con un ingreso mensual vitalicio sin necesidad de trabajar. Y a los 65 años, todavía el 5% sigue trabajando. No sé si a ustedes les ha tocado ver, por ejemplo, y ahora que fue el periodo de la pandemia, pues personas de la tercera edad que colaboran o trabajan, por así decirlo, en los centros comerciales y que se vieron muy afectados como empacadores. Y es tristísimo ver a personas de la tercera edad cuando pues ya las fuerzas vienen a menos, cuando muchas veces la salud mengua, que tengan que estar realizando un trabajo de esa naturaleza. Les aseguro que si les hubiésemos entrevistado o si se acercan a preguntarles si alguno de ellos, si algunas de ellas planearon que su etapa de retiro se encontraran trabajando de esa forma, les aseguro que 99.9% les diría, yo jamás me imaginé viviendo de esta forma o teniendo que trabajar todavía ya en mi vejez. Que por cierto, pues paréntesis, hoy en México celebramos el Día de los Abuelos y pues muchas felicidades si por aquí tenemos a alguna persona que ya esté en esa etapa de la vida de ser abuelo. Pues bien, frente a estos resultados les comentaba, estos datos los obtuve de la Organización Internacional del Trabajo, pero leyendo un libro que se llama Mañanas Milagrosas, me encontré con una gráfica muy semejante. Y esta gráfica resultaba cuando a las personas les preguntaban qué querían para su vida, qué deseaban lograr, qué tenían como sueños en su vida. Y únicamente el 1% de la población tiene claro qué es lo que quiere para su vida. No les llama la atención que coincida, habría que hacer un tercer estudio para saber si coincide ese 1% millonario con ese 1% de la población, en particular estadounidense, ese dato era de Estados Unidos, que supiera o que sabe con certeza qué es lo que quiere para su vida, que tiene muy clara la respuesta a esa pregunta de ¿y tú qué quieres para tu vida? Pues bien, demos comienzo ahora sí a nuestra presentación de finanzas responsables o culpables. Espero que a lo largo de la exposición pues vaya quedando claro el por qué le llamamos de esta manera y que al término de la misma ustedes se lleven algunos elementos muy concretos, muy específicos de cómo pueden gestionar sus finanzas personales de una manera más exitosa a partir de esta presentación. Y para ello, quiero comenzar con este video. Es probable que algunos de ustedes ya lo hayan visto
Es una campaña que realizó la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en México, y le puso de esta forma: ¿sabes quién te va a mantener en el futuro? Veamos el video. Perdón, quería venir y no se escucha. Déjame ver si es una cuestión de la configuración del audio. Y se ve muy chiquitito. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hacerlo Pues más mientras nuestra... grande. Ándale, gracias. A veces pasa que cuando compartes pantalla en Zoom tienes que ponerle que también se comparta el sonido. No sé El si sonido, sí, sí, sí. Ahora puedes déjame dejar ver de si es compartir y volver a este. compartir tu pantalla. Y mientras nuestra compañera Vianey Fragroso, experta en finanzas personales, resuelve esto, les comparto que estamos muy contentos de que estén todos aquí conectados, porque esto puede ayudar a mejorar nuestra economía. Sabemos que como sociedad civil tenemos mucho que hacer en muchos ámbitos, pero este es uno de los desafíos que también enfrentamos. Y cada lunes a las 7 de la noche vamos a tener este tipo de webinars gratuitos. Adelante, Vianey, ¿ya lo lograste resolver? Me dices si se escucha. No, no se escucha. Ok. Quizá tienes que dejar de compartir pantalla y volver a compartirla y darle Ok. clic en la opción de compartir sonido. Un segundito. No se Sí, me sí. desespera. Pero igual compartirles que pueden prender sus cámaras y dejar sus comentarios en el grupo, bueno, aquí en el chat de Zoom, igual pueden en su momento levantar la mano y con mucho gusto, pues va a ser casi una sesión personalizada por las personas que estamos conectadas en Zoom. Y bueno, quienes se conecten en YouTube, pues también van a poder dejar sus comentarios en el video. Y gracias también por su apoyo a Eduardo Verástegui. En unos momentos, bueno, Vianey nos va a seguir platicando porque como les había mencionado, ella es coordinadora municipal de Catepec para este tema de la campaña de Eduardo. Y pues bueno, para pues, que todos sigamos promoviendo la película de Sonidos de Libertad que próximamente se va a estrenar y que la industria del cine también contribuye, ¿no? A la economía del país. Y bueno, decirles que estamos aquí para servir. Gracias por su presencia. Vianey, ¿puedes compartir tu pantalla? Le cedo el uso de la palabra a Vianey Fragroso, que ahorita nos va a compartir su pantalla. Va. Si no se ve, de todas maneras, ahí se los voy platicando. Creo que tiene el. No me acuerdo si tiene subtítulos, pero vamos a hacer un nuevo intento para que lo escuchen. Creo que sí tiene subtítulos. Bien, no sé si se alcanzó a escuchar. Compártanme. Yo no escuché, la verdad, no sé si algo más. No escucho nada. No se preocupen, sí se veían los textos, ¿no? Donde iba preguntando la entrevistadora, pues, ¿qué te Sí. imaginas o qué quieres para tu retiro, ¿no? Y luego le decía, ¿sabes quién te va a mantener en el futuro? Y veían distintas respuestas, ¿no? Desde el que decía, no, pues mis hijos, otro que decía, no, pues el jefe, o sea, refiriéndose a Dios,
Y al final, pues abren esta puerta donde le dice, ¿quieres que te presente a la persona que te va a mantener en el futuro? Y pues detrás de esa puerta estaba un espejo. Y en ese espejo, pues evidentemente, quienes se veían reflejados eran cada uno de los entrevistados. ¿Qué hubieran respondido ustedes si les hubiera tocado participar en este sondeo de opinión que hizo la CONSAR para este video? Pues a lo mejor sus respuestas no serían muy distintas de las que los entrevistados estuvieron dando. Y las cifras, pues nos lo dicen, ¿no? Solamente el 40% de las personas están ahorrando para su etapa de retiro. ¿Qué significa esto? Que son estos 3/5 partes, es decir, la mayoría de la población no está tomando las riendas financieras de su destino. Entonces, pues hablemos de lo que podríamos denominar finanzas responsables o lo que desde esta trinchera nosotros estaremos llamando finanzas responsables. Y la base la tenemos ubicada, esta pregunta de finanzas responsables o finanzas culpables, la estamos planteando a partir de dos posibles perspectivas. Una perspectiva que se cimenta en el humanismo cristiano, con todas sus letras, una perspectiva que parte de la premisa yo soy responsable. Es decir, la palabra responsabilidad significa tener la capacidad o la habilidad de responder. ¿De responder de qué? Pues de responder de tus decisiones o tu falta de decisión, de responder de tus compromisos, de tus obligaciones. Fíjense que a lo largo de estos años que llevo como asesora patrimonial, pues yo entrevisto a las personas precisamente para brindarles una asesoría sobre cómo crear, incrementar y proteger su patrimonio. Y pues muchas veces cuando les empiezo a formular preguntas desde una tan simple como ¿cuánto ganas al año? La mayoría de las personas no sabe con pesos y centavos cuánto gana. Trátese de personas que sean asalariadas, de personas que sean profesionistas independientes o de quienes tienen un pequeño negocio o una mediana empresa. La mayor parte de las personas deja esos datos o esas cifras, pues ya sea si tienen un contador, trátese de un pequeño negocio, o sea, a lo mejor el contador es el que medio sabe, ¿no? Pero si son personas profesionistas independientes o asalariados, la mayor parte de las personas no tienen el dato exacto y claro de cuánto ganan al año. Ya no se diga cuánto gastan, ¿verdad? Porque pues se ha identificado que solamente un porcentaje muy pequeño de la población, no recuerdo si es entre el 5 o el 6% de la población, lleva un registro diario de cuánto ha gastado o en qué ha gastado su dinero. Y mucho menos, y ahí nuevamente vuelven a coincidir estos datos que veíamos en la gráfica inicial, mucho menos se plantean metas financieras. Y ya no digamos, pues un plan de acción de cómo van a alcanzar esas metas financieras. Es decir, la premisa de partir de esta visión antropológica, de decir, yo soy responsable, implica que cada uno de nosotros como personas adultas tenemos la entera responsabilidad de las decisiones, decíamos, o falta de decisiones que tomamos. Si tú, por ejemplo, no sabes cuánto vale tu hora de trabajo, ¿cómo esperas que un tercero venga a ponerle valor a tu trabajo? Si tú no sabes cómo calcular el valor de tus servicios, de tus productos, pues estás dejando esa responsabilidad a una tercera persona, ya sea a un empleador, en el caso de los que quieren desempeñarse como asalariados o, como dice Sergio Fernández del Instituto del Pensamiento Positivo, personas que quieren tener un solo cliente. Ese cliente es su patrón. O personas independientes que sean pequeños empresarios o emprendedores o profesionistas independientes y que quieran tener varios clientes o muchos clientes.
Si tú no sabes cuál es el valor de lo que tú aportas a la vida de los demás, pues estás dejando que sea una tercera persona la que le ponga precio a tu trabajo, a tu producto, a tu servicio. ¿Por qué decimos que la base de esta visión es o se cimienta en el humanismo cristiano? El humanismo cristiano tiene pues algunos elementos muy concretos. En primer término, reconoce al ser humano como un ser creado por Dios. Un ser creado, es decir, un ser que no se ha dado la vida, la existencia a sí mismo, sino que ha sido Dios quien le ha dado esta vida, esa personalidad, esa humanidad. Y se la ha dado no solamente como cualquiera otra de las criaturas que existen en el reino mineral, en el reino animal o en el reino vegetal, sino con una característica única que es a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el ser humano que cuenta con facultades superiores porque no las comparte con ningún otro ser vivo en la creación, que es la inteligencia, la voluntad y la conciencia. Estas tres facultades le permiten al ser humano tomar decisiones de manera libre e informada y, por tanto, de manera, se esperaría, racional. La inteligencia, de manera natural, va a estar buscando allegarse de aquella información que le permita conocer la verdad de las cosas, la realidad de las entidades. La voluntad va a estar de manera natural inclinada a la belleza, a lo que es grato, a lo que es agradable. Y la conciencia, de manera natural, también va a buscar el bien. Nadie en su sano juicio hace algo pensando en hacer daño a los demás o buscando un mal para sí mismo. A veces podemos llegar a tomar decisiones que cuando las vemos al paso de los años decimos, híjole, si yo en esa época hubiera sabido lo que hoy sé, a lo mejor lo habría hecho de otra manera. Pero les puedo asegurar que ninguno de ustedes ha tomado decisiones pensando, voy a hacer mal las cosas, me voy a equivocar. No es así. Entonces, estas tres facultades, decimos, las tenemos gracias a esa condición de seres creados a imagen y semejanza de Dios. Y es precisamente la conjunción de estas tres facultades la que nos hace seres libres, seres que no estamos condicionados por nuestro instinto, como así es el caso, por ejemplo, de plantas y animales. Tú no le puedes decir a un cerezo o a cualquier árbol que da frutos que no floree en la primavera. Lo natural en ellos es florear. Tú no le puedes decir a animales en su época de celo que no se reproduzcan. Ninguno de ellos va a decir, no, este año voy a espaciar el nacimiento de mis crías, ¿no? El instinto les va marcando la pauta de cada una de sus decisiones. Sin embargo, nosotros como seres humanos sí tenemos esta capacidad de elegir. Y yo le llamo a veces la náusea de la libertad, ¿no? Porque el sentirnos tan enteramente responsables de nuestras decisiones y por tanto de nuestras consecuencias, a veces nos da miedo, nos da pánico. Y muchas veces, pues estamos buscando que sea otra persona la que tome las decisiones por nosotros. Entonces, ¿cuál es la premisa básica de unas finanzas personales exitosas? Partir de esta verdad. Yo soy la única persona responsable de lo que suceda o deja de suceder en mis finanzas. Y cualquiera aquí podría decirme, oye, pero pues yo no puedo determinar la inflación, yo no puedo determinar la tasa de crecimiento económico, yo no puedo determinar muchos otros factores que son externos, efectivamente. De ahí nuestro planteamiento. Tú puedes centrarte únicamente en lo que depende de ti. ¿Y qué es lo que depende de ti? Quise retomar este modelo de la doctora Jocelyn Quintero. Ella es especialista en finanzas conductuales y hace este planteamiento que a lo mejor algunos que conozcan temas de coaching habrán identificado como ruedas de la vida. En este caso no es como tal una rueda de la vida, sino
Una rueda donde cada uno de nosotros podemos hacer un planteamiento fundamental para la planeación de nuestras finanzas. Y es, en primer término, evaluar dónde nos encontramos financieramente. Y los 6 rubros en los que ella divide esta evaluación, pues nos permiten tener una visión 360, una visión completa de nuestras finanzas personales. En primer término, la rueda o el círculo inicia por el rubro de los ingresos. ¿Quién define tus ingresos? Tú mismo, tú misma. Ahorita vamos a ver cómo y por qué es esto real. ¿Quién define tu ahorro? Pues también tú. ¿Y por qué sigue como el aspecto número 2 en esta rueda? Porque si tú no ahorras antes de gastar, ¿qué crees? La historia que ya nos decía la CONSAR, la mayor parte de las personas nunca va a ahorrar. Entonces, peso que ingresa, de ahí una fracción tendrá que ir primeramente a tu ahorro. Después viene un apartado que a mí me encanta la denominación que hace porque pues, a lo mejor gente que sepa de temas de programación neurolingüística sabe la conexión tan estrecha que existe entre nuestras palabras y nuestros resultados. Entonces, no es lo mismo que tú te dirijas a esta parte de tus ingresos como sustento, es decir, a aquel recurso, a aquellos recursos que vas a estar destinando para sostener tu vida, tu familia, tu persona, tu estilo de vida. Diferente sería si tú aquí le pones gasto. Gasto suena como algo que se pierde. Sustento es algo que sostiene. Inmediatamente después, el cuarto apartado es el que se refiere a las inversiones. ¿Saben cómo logran ser multimillonarios los que legítimamente o lícitamente lo logran? ¿Y cómo se logra la libertad financiera? La premisa es muy sencilla, que tu sustento dependa enteramente del rendimiento de tus inversiones y no de tus ingresos. Cuando tú tienes que trabajar para obtener tu sustento, todavía no estás en libertad financiera. ¿De dónde va a venir esa libertad? De lo que se conoce como ingresos pasivos, es decir, ingresos que no dependen de tu trabajo, que no dependen de tu tiempo. Estos ingresos pues se originan a partir de tus inversiones, tu portafolio de inversiones. Y puede ser pues que hoy día no tengas nada, pero también le escuché esta frase y que mucho estoy tratando de imitar de Sergio Fernández, les comentaba, es un mentor español que fundó el Instituto del Pensamiento Positivo y lo que él decía es, si en vez de hacerte multitud de propósitos al término del año o al inicio de un año nuevo, te hicieras el propósito único de cada año ir generando una fuente alterna de ingresos, pues imagínense los que son jóvenes que están en esta reunión, que si tienes 25, 30 años, pues en 40 años, perdón, cuando tengas 40 años, podrías tener 10 fuentes alternas de ingreso. O si a lo mejor ya te encuentras en los 50, como es mi caso, pues cuando llegues a los 60 años, si te haces este propósito y lo aplicas de cada año ir generando una fuente alterna de ingresos, a los 60, pues tendrías 10 fuentes de ingreso. Bien, eso es el punto de las inversiones. Y un apartado que suele ser muy controvertido, en particular en nuestra cultura mexicana, es el tema de la contribución. Muchas personas tienen creencias desactualizadas, podríamos llamarle, con respecto al pago de los impuestos. Es más, una proporción que ronda el 50% de la población económicamente activa en nuestro país no paga impuestos. Vive de lo que se conoce como el comercio informal, que propiamente es comercio ilegal, porque no pagar impuestos es un delito del orden federal. La evasión de impuestos, la elusión de impuestos, que son dos conceptos distintos, pero que al final en lo que desembocan es en que la gente busca no pagar impuestos o pagar lo menos posible,
es un área que termina convirtiéndose pues como en un hueco donde se te va fugando la riqueza. ¿Por qué? Porque hay una premisa básica que dice que recibimos en la medida que damos, que nadie puede cosechar sin haber sembrado. Es decir, en este ciclo de la abundancia financiera, primero tienes que entregar si después quieres recibir. Entonces, contribuir no solamente, ahorita vamos a ver la escala para que cada uno haga su ejercicio y ubique dónde se encuentra financieramente. En el ámbito de la contribución, pues lo primero sería cumplir con tus impuestos. Como su nombre lo dice, pues el impuesto es a fuerza, no es voluntario. Pero podemos llegar a niveles más altos de contribución. Piensen, por ejemplo, en las personas que, como veíamos en el video al inicio, Fernando Landeros, que en su momento creó la Fundación Teletón, pues hoy día tiene también esta Fundación Freedom, orientada a brindar apoyo y rescate a las personas víctimas de la trata, como pueden ser, en este caso, menores de edad. Eso es una gran contribución. Por supuesto que hay un tratamiento fiscal específico para ese tipo de asociaciones, pero es falso pensar, uno, que todos los impuestos, que la gente no tiene que pagar impuestos porque todos se lo roban, que es una falacia que le he escuchado a muchas personas para justificar su delito de evadir impuestos, o es falso que todas las asociaciones de esta naturaleza, las fundaciones, sean creadas para evadir impuestos. Eso es falso e inexacto. Entonces, el apartado de la contribución es sumamente importante. Y no menos lo es el apartado de la solvencia. Hace poco di una conferencia y según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, más del 80% de los mexicanos, propiamente era el 84%, viven endeudados. Y no se trata de deudas que les permitan apalancarse, como se conoce el término, para la obtención de acrecentar sus inversiones. Un bien inmueble, por ejemplo, es una inversión. Un negocio es una inversión. Si tú tomas un crédito para adquirir un bien inmueble, estás invirtiendo. Sí estás contrayendo deuda, pero esa deuda te va a generar un retorno de inversión que obviamente en su momento te permitirá liquidar la deuda y obtener una ganancia. Pero ¿qué creen? La mayor parte del gasto que los mexicanos contraemos en deuda va para farmacias, es decir, tampoco hay esta previsión en materia de salud, como puede ser un seguro de gastos médicos mayores, y para gasto corriente, es decir, para ir al súper, para ir a restaurantes, nada que te esté generando en sentido estricto una inversión. Entonces, el apartado de la solvencia lo que te va a permitir medir es, como su nombre lo dice, qué tan solvente eres. ¿Tienes deudas? ¿Tu deuda es buena, es mala, es sana, es insana? Y aquí hago un pequeño paréntesis. Le llamamos deuda buena a la deuda que te permite, como decíamos, apalancarte, hacer más con tu dinero. Y es una deuda buena y sana si no rebasa del 30% de tus ingresos y estás utilizándola para estos fines de apalancamiento. Pero también puedes tener deuda mala. ¿Cuál es la deuda mala? Una, la deuda que rebase de este 30% de tus ingresos o mucho más. Hay gente, pues cuando están en quiebra es porque sus deudas superan a sus ingresos o a su patrimonio. Y la deuda que utilizas simplemente para gasto corriente, que no va a tener un retorno en inversión de algún tipo. Entonces, vamos haciendo el ejercicio. Les invito a que aprovechemos y que esto sea un fruto, un resultado que ustedes obtengan de esta noche para que cada uno evalúe dónde se ubica financieramente. ¿Cómo medir la escala? Pues aquí les comparto para que rápidamente cada uno vaya ubicando en qué nivel, en qué punto se encuentra y que lo haga de una manera, diríamos, sin emociones, no sintiéndose mal porque tienen deuda o porque evaden impuestos, sino con toda objetividad. Si, por ejemplo, hoy día no tienes ingresos propios, eso no está bien ni está mal, simplemente es tu situación actual.
Si hoy día, por ejemplo, evades impuestos, pues con todas sus letras le pones, estoy en el número 1 en el ámbito de la contribución. O viceversa, pues puede ser que tú seas una persona que ha llevado una buena gestión de sus finanzas y que hoy día pues te encuentres con ahorro, por ejemplo, a lo mejor no tengas inversiones, pero sí tengas un fondo de paz financiera, como puede ser que tengas entre 1 a 3 meses de tus ingresos si eres una persona asalariada, y pues igual en el campo de las deudas. Si tus deudas están descontroladas, si no sabes cuánto debes, si no logras pagar todo lo que debes cada fin de mes, pues ponle, estoy en el 2, no pasa nada, ¿no? O si eres de esos que te hablan para ofrecerte crédito 1, crédito 2, crédito 3, pero tú nunca tomas ninguno porque no lo necesitas y no tienes deuda con nadie, pues le puedes poner, tengo crédito que casi no uso, es decir, me lo ofrecen, pero yo en este momento no lo estoy usando. Muy bien, alguien que nos quiera compartir si ya tuvo oportunidad de hacer su diagnóstico financiero. Les invitamos a participar, pueden prender su micrófono. Es súper importante saber dónde estamos parados porque a partir de ahí, pues viene el segundo paso. El segundo paso es dónde quiero estar dentro de un año, por ejemplo. Porque, pues dicen por ahí que quien no sabe a dónde va, pues cualquier camino que tome va a ser útil para ella, ¿no? O para él. Entonces, si tú hoy día te encuentras en el nivel 1, pues a lo mejor dentro de un año te gustaría estar en el nivel 3 de ingresos, ¿no? Que tus ingresos, pues al menos cubran tus necesidades, porque también hay que tener, sí, metas altas, pero realistas. Si hoy día no tienes ingresos propios, a lo mejor dentro de un año no te sería tan fácil pasar a un número 4, donde tus ingresos te permitan vivir bien, o a un número 5, donde tú ya sabes negociar tus ingresos y ganar muy bien. Puede ser que sí, no me rehúso a creerlo. Sí puede pasar que haya personas que en un año lo logren, pero a lo mejor hay personas que lo logramos en un plazo más largo. Entonces, el segundo paso es precisamente ubicar dónde quieres estar el próximo año. Entonces, aquí yo les puse un par de ejemplos de una persona que hizo su diagnóstico, su evaluación, perdón, de dónde estaba parada en ese momento de su vida y dónde quería estar al siguiente año. Por ejemplo, si se dan cuenta, esta persona en el ámbito de la solvencia, ingresos y ahorros se encontraba en un nivel 2, que quiso para el siguiente año pues avanzar al nivel 3. Y en el caso del sustento, pues ya estaba en un nivel 5 que quería para el siguiente año, pues conservar ese nivel 5 y avanzar en los otros dos ámbitos que era contribución e inversiones al siguiente nivel. ¿Por qué es importante esto? Porque lo más relevante en una gestión financiera exitosa es qué pasos, qué decisiones, qué acciones, qué hábitos vas a adquirir para pasar de esta situación A, que es la que la tenemos aquí del lado izquierdo, a la situación B. Y para eso, pues definitivamente hay que planear, hay que trazar metas cortas, metas que puedes ir delimitando, por ejemplo, por trimestres. No es lo mismo que tú digas, pues en un año voy a tener ahorrado un mes de mis gastos. Pues sí, pero un año tiene 365 días. ¿Cuánto tendrías que estar ahorrando por día, por ejemplo, o por mes o por semana? Dicen por ahí que, pues si te quieres comer un elefante, la manera más fácil de hacerlo es en pedacitos. Entonces, lo mismo sucede en nuestras metas. Si quieres que tus metas sean alcanzables, pues fracciónalas, subdivídelas. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de lo que es mi plan financiero para este año, donde pues lo que estoy buscando es generar una fuente alterna de ingresos, como puede ser a través de la publicación de un libro. En su momento sí te implica tiempo, dinero y esfuerzo, pero una vez que queda publicado, pues de las ventas puedes estar obteniendo regalías. Por ejemplo,
y así está cada uno de los rubros. En el campo de la solvencia, hoy día yo, por ejemplo, en diciembre del 2020, cuando vino todo este tema de la pandemia, pues yo debía más de 1 millón de pesos. Hoy, con toda, así que con mucho orgullo les puedo decir que mi deuda no asciende más allá de 140,000 pesos. Entonces, aquí está la planeación que hice para este año, de forma tal que sí cumplo con este proceso que planeé, pues en diciembre de 2023, es decir, en un lapso de 3 años, yo habría pasado de un endeudamiento de 1 millón de pesos a 0 pesos de deuda. ¿Cómo? Ahí está el ejemplo. ¿Les hace sentido? ¿Les parece útil? Por ahí compártanos, por favor. Porque vamos a pasar justamente a la otra parte de nuestra presentación. Ya hemos hablado hasta aquí de lo que serían unas finanzas responsables. ¿Cuáles son las finanzas culpables? Pues como lo decíamos al inicio de la exposición, las finanzas culpables también tienen a su base un modelo antropológico. ¿Cuál es el modelo antropológico que está a la base de las finanzas culpables? Pues el modelo del materialismo histórico. El modelo que se sustenta, entre otros pensadores, pero principalmente en los planteamientos que hizo Carl Heinrich Marx, mejor conocido como Marx, y cuya filosofía pues dio origen al marxismo. De ahí pues derivó el socialismo y también el comunismo. ¿Y cuál es el planteamiento que Carlos Marx nos hace? Pues él nos dice, entre otras frases muy recordadas de él, pero tristemente célebres, que la religión, como vemos aquí, dice, es el opio de los pueblos. Entonces, de tajo, pretende por decreto cortar esta dimensión espiritual del ser humano y centrar al ser humano o identificarlo solamente como materia. Que lo único importante es la resolución de sus necesidades materiales. ¿Y quién es este culpable al que él se refiere? Pues cuando estudiamos algunos de sus textos, hace esta división entre dueños de medios de producción y obreros, los proletarios, los que trabajan para esos dueños de medios de producción. ¿Cuál es el planteamiento erróneo que él nos da? Pues en primer término, nos deja de lado los talentos que cada uno tenemos y que podemos poner al servicio de los demás e intercambiarlos por los bienes o por los recursos para satisfacer nuestra necesidad. Él nos dice que si tú no tienes una empresa, pues tú, por consiguiente, vas a ser víctima de la voracidad del empresario. Y todos los que hemos emprendido sabemos que ni todos los empresarios son voraces, ni todos los obreros son personas a las que podamos considerar como víctimas. Hay muchas personas que estafan a sus empresas, hay muchas personas que leía un testimonio el día de ayer de una chica que no había ingresado a la universidad y que un grupo de porros las invitaron a ellas y a otras personas que estaban ahí a hacer una manifestación para obligar a la rectoría a que les diera la inscripción. Y en el inter que estaban haciendo ahí su plantón, se fueron a comprar, bueno, más bien a comer al tianguis, y lo que iban haciendo era robar. Tomaban las cosas sin pagar. Y el argumento, la justificación que ellos tenían es que, pues, los empresarios tienen mucho. El comerciante tiene más que yo. Entonces, yo estoy en todo el derecho de quitarle al que más tiene para darle al que menos tiene. Y si se dan cuenta, pues este planteamiento sustentó en su momento una revolución rusa, una revolución mexicana, porque ¿qué es elegido sino el despojar a los hacendados de grandes latifundios que sí se generaron, pero que fue resultado de las leyes de reforma de Benito Juárez, que a su vez había despojado de estos bienes a la iglesia. Pero bueno, ahí podríamos dar una conferencia más, pero el planteamiento central que hoy queremos dejar es que si tú estás plantado en este supuesto, siempre vas a estar encontrando un culpable de tu situación.
¿Quién es el culpable de tu situación? Ah, pues los bancos porque prestan muy caro. Ah, pues mi jefe porque no me paga lo que mi trabajo vale. Ah, pues mi esposo, mi esposa porque X o Z. Y este planteamiento marxista, pues invierte la realidad de un proceso que tendría que ser, primero, reconocer quién soy y a partir de quién soy, qué soy capaz de hacer y como resultado de mi hacer, tener. Pero no, cuando tú estás plantado, plantada en una visión de finanzas culpables, donde otro es el causante de tu situación, de tu condición, tú te centras primero en tener, porque la gente dice, cuando yo tenga, entonces sí voy a hacer y finalmente voy a hacer. Y piénsalo, es algo que puede estarte pasando, te ha pasado en más de una ocasión. Cuando yo tenga trabajo, entonces voy a comprar una casa y entonces voy a ser feliz, porque ya no voy a tener que pagar renta, porque ya no voy a estar viviendo con mis papás, etcétera, ¿no? Pero planteas tu felicidad, por ejemplo, la pospones a aquello que logres tener o la pospones hasta cuando logres tener aquello que tú piensas que te va a hacer feliz. ¿Y qué va pasando? Pues yo lo que les comparto es que esas personas que centran su felicidad o posponen su felicidad y la centran en cosas, pues terminan siendo infelices con cosas, ¿no? Porque la felicidad, pues si tú la pones o la depositas en tener o dejar de tener, pues imagínate qué vulnerable te vuelves. Sin embargo, cuando tú te reconoces, como decíamos, como un ser creado a imagen y semejanza de Dios, como un ser que es inteligente, consciente y que tiene la voluntad para tomar decisiones y hacerse responsable de ellas, y como un ser dotado de multitud y diversidad de talentos, pero además único e irrepetible, y que puede con esa unicidad aportar valor a las vidas de otros, pues a partir de ahí puedes definir tu ser. Fíjense, por ejemplo, algo que caracterizó la historia de cómo le ponían nombre a las personas era a partir de su oficio. Por ejemplo, pues Carpenter, ¿quién era? Pues el carpintero. Y los que eran los hijos del carpintero, pues terminaban siendo la familia Carpenter. Y así con distintos apellidos te puedes encontrar que su historia es esa, o sea, fueron adquiriendo una identidad a partir de su hacer. Y como resultado de su actuación, de su poner al servicio de los demás sus talentos, obtienen los recursos suficientes para la satisfacción de sus necesidades. Y quisiera finalmente compartir con ustedes esta pirámide neurológica de Robert Dills, quien nos comparte que si tú quieres hacer cambios correctivos, pues puede ser que únicamente pienses en cambiar conductas y que lo hagas de una manera reactiva, que no estés tomando tú iniciativas, que no estés fijando tus decisiones, sino que estés reaccionando al entorno. ¿Qué va a pasar ahí? Pues únicamente vas a estar haciendo cambios correctivos. Pero si tú quieres hacer cambios evolutivos en tu vida, pues tienes que empezar con la cima de la pirámide. Es decir, ¿para qué quieres dinero, por ejemplo? ¿Para quién quieres las cosas que quieres lograr o obtener o comprar o adquirir? A partir de lo que ahí te respondas, vas a poder tener también una claridad sobre quién tú eres, cuál es tu visión y tu misión en esta vida. Y, por ejemplo, si tú eres padre de familia, madre de familia y para quién quieres lograr lo que estás anhelando económicamente, es para tus hijos, para tu descendencia. ¿Quién soy? Pues te vas a responder, pues soy un padre, soy una madre que trabaja, que sirve a los demás. ¿Y por qué quiero esto que quiero? Es muy diferente cuando digas, pues porque quiero darle un mejor porvenir a mis hijos, a que digas, porque quiero demostrarle a fulano, a mengano, que yo sí puedo, que yo sí soy capaz. Tu motivación va a ser muy distinta. Y lo mejor, cómo y con qué lo vas a hacer. ¿Cuáles son tus capacidades que puedes poner al servicio de los demás? ¿Qué recursos tienes? ¿Qué conocimientos? ¿Qué experiencias? ¿Qué talentos puedes poner al servicio de los demás? Y entonces sí, poner
esto en acción. Si tú haces este trabajo introspectivo antes de estar esperando que sea otro el que te diga para qué o para quién, el que te dé las respuestas a cada una de estas preguntas, pues te vas a dar cuenta que efectivamente tú puedes estar siendo, como decía el gran poeta Neruda, arquitecto, arquitecta de tu propio destino. Y pues para cerrar nuestra presentación del día de hoy, les quiero dejar este video. Ay, espero que sí. Déjenme ver. No, Oh, no sé si tú lo puedas compartir, Isaac. sí, con mucho gusto lo puedo compartir igual, mientras, no sé si quieres que abramos una sesión de preguntas y respuestas, o primero vemos el video y luego la sesión de Me preguntas. gustaría que primero veamos el video porque precisamente, pues nuestro amigo Eduardo Verástegui nos está haciendo este planteamiento. Claro que sí, con mucho Escoger gusto. entre una brecha o una vía. ¿Qué quieren Por elegir? supuesto que sí. En estos momentos comparto mi pantalla. Si me Y las mismas permites, promesas de soluciones que no funcionan. hay Transitamos que dejar de compartir pantalla para que yo pueda continuar. Gracias. Su propia historia personal, sino la de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti, estimada Vianey Fragroso, por darnos esta maravillosa conferencia de la que estoy seguro que todos hemos aprendido. Así que me gustaría invitarles a que si tienen algún comentario de los temas que hemos abordado o bien alguna pregunta para ella, nos las puedan compartir. Nos dice Tere en el chat que muy interesante, muchas gracias. Las finanzas en casa las manejamos entre mi esposo y ella, y aunque su aportación es mucho menor, el ejercicio lo tendrían que hacer juntos o de forma individual. Muy buena pregunta la de Tere. De hecho, sí tengo una presentación que se llama Finanzas en Pareja, pero yo sí les recomendaría que cada uno hiciera la evaluación de forma independiente y ahí habría que considerar un segundo paso, que sería la medición de su patrimonio con base en el régimen jurídico con el cual se casaron, es decir, si están casados por el civil y si están casados por sociedad conyugal o por bienes separados, porque a partir de ahí tendrían los datos para poder hacer la valoración individual primero. Y también puedes dejarnos tu número, ¿verdad? Para que te puedan contactar si quieren algo más personalizado. Sí, claro, aquí se los presento. Claro que sí. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan? ¿Algún comentario más? Ahí está el número en la pantalla, 55 54 31 50 61. Vianey Fragoso, y ahí están sus redes sociales. Muchas felicidades, Vianey, gracias por este espacio y por también ser parte de este proyecto de Fuerza Verástegui, que sin duda alguna es muy importante la participación y la contribución de cada uno de nosotros. Es momento de hacer comunidad, es momento de fortalecer la participación ciudadana. Y bueno, yo quería preguntarte, ¿qué retos ves en México para que podamos ser un país más próspero, con una economía más fuerte y también frente a los cambios que están por venir, ¿no? O sea, con estas elecciones del 2024? ¿Qué es lo que tenemos Pues que yo hacer? precisamente vería que el reto más grande es el cambio de mentalidad. Eh, si logramos que una proporción importante de personas o esa proporción de personas que ya hoy día se reconocen como responsables, no solamente de sus finanzas, sino de sus decisiones, se comprometan en el ámbito político. Porque si hacemos un recorrido histórico de qué proporción de ciudadanos han votado desde que pues México es México, nos daremos cuenta que las decisiones no las ha tomado la mayoría, sino que las decisiones han sido tomadas por una minoría. Que la gran mayoría de los ciudadanos en México son apáticos, son indiferentes o por alguna razón no participan. Una de ellas puede ser una cuestión muy práctica, como que no tienen actualizada su credencial de elector. Se cambian de domicilio y no hacen el cambio de su credencial y no pueden votar. Entonces, creo que un gran reto y desafío sería ese, el que ese 60% de la ciudadanía
que no participa tome un papel activo, un papel responsable en la toma de decisiones del presente y el porvenir de nuestro país. Muchas gracias, excelente.